32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.
Déjenme prender mi cámara y empiezo a compartir la presentación. Pues si quieren me voy presentando para las personas que no me conozcan. Yo soy Benjamín Recording Miguel. in progress. Jesús Cristo. Soy debatiente del equipo de Battletech-SEM. Y pues llevo ya como unos casi 3 años debatiendo y haciéndolo de manera competitiva en muchos espacios y así. Y además estudio relaciones internacionales, entonces supongo que por eso pues tiene sentido este taller. En lo que voy como compartiendo la pantalla, creo que sí, como, o sea, es importante decir que aunque se supone que este es un taller para personas novatas, o sea, estoy partiendo del hecho de que no son personas así como de que hiper novatísimas, o sea, eso es como muy, muy importante. Voy a intentar hacer que el taller sea lo más accesible posible, o sea, no voy a hacer terminología complicada, no voy a hablar acá de cosas como que nunca en su vida han visto, solo me parecía como pertinente aclararlo. Pues por esta razón, ¿no? Como voy a asumir que como ya debatieron 7 rondas, como ya tuvieron su entrenamiento con los coaches, ya tuvieron sus capacitaciones, etcétera, como que ya tenemos una noción básica de cómo funciona el formato y por qué es importante. Por ejemplo, cuando les diga, pueden usar este argumento para extender o pueden usar como este tipo de análisis para hacer una extensión, pues justamente por ahí va la idea. Súper. Creo que primero hay que iniciar como con qué son las relaciones internacionales como disciplina. Probablemente mi profesora de teoría de las relaciones internacionales estaría muy feliz de esta definición tan simple, pero justamente las relaciones internacionales son algo como súper complejo. Tan complejo que es una disciplina en sí misma, ¿no? O sea, como hay gente que estudia carreras, maestrías, doctorados, posgrados al respecto, entonces es importante como entender más o menos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de las relaciones internacionales. En primer lugar, no solo es un evento internacional, o sea, una guerra, un conflicto particular, un evento, no sé, unos Juegos Olímpicos, lo que sea, no son solo lo único que define las relaciones internacionales, no son las relaciones exclusivas entre los estados, no sé si alguien aquí estudia también relaciones internacionales, pero o sea, como es algo que normalmente nos dicen y es algo que tiene mucho sentido. La mayoría de emociones de relaciones internacionales que vamos a ver en los torneos son emociones que hacen relación a un estado particular. Si bien es cierto que los estados son, pues yo creo que sí, la pieza fundamental de las relaciones internacionales, conforme vamos avanzando en el tiempo, conforme tienen más presencia las grandes empresas, como no sé, Amazon teniendo más capital que algunos países, muchísimos de hecho, también Walmart, no sé, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la relevancia de la Organización de las Naciones Unidas, la relevancia de la Organización del Tratado Atlántico Norte, etcétera. Es decir, como cada vez más, incluso aunque los estados sigan siendo profundamente relevantes, hay otros actores que cada vez están ganando como mucho más relevancia. Entonces, no solo tiene que ver con las relaciones entre estados, eso es importante. Y ojo, esto también como es muy relevante, no solo es la situación de guerra, es decir, como las relaciones internacionales se gestan aún cuando hay paz. También se cree y tiene sentido por la naturaleza del origen de la disciplina que pues sobre todo las relaciones internacionales tienen que ver con conflictos y probablemente sí, pero la cooperación internacional, la ayuda para el desarrollo, las inversiones, si tenemos acuerdos fronterizos o no, etcétera, todo este tipo de cosas son cuestiones que también tienen que ver con las relaciones internacionales, aunque no necesariamente estemos hablando justamente de una situación de guerra. Entonces, de todo lo que les acabo de decir que no son las relaciones internacionales, pues justamente son estas transacciones transfronterizas, es decir, que existe más allá de los límites que yo tengo en cuestión como de soberanía de territorio y de población entre actores estatales y actores no estatales dentro de la perspectiva global. Evidentemente hay como varias escalas de las relaciones internacionales, ahorita lo vamos a ver un poquito más cuando veamos los impactos, y puede que una moción de relaciones internacionales vaya desde una relación entre dos estados hasta que pasa como en algo como mucho más grande. Entonces, todo lo que cumpla como con esta característica de transacción transfronteriza relacionada con organizaciones estatales o no, pues puede entrar dentro de lo que se puede impactar y lo que puede funcionar como una relación, una moción de relaciones internacionales. Um, Justo, o sea, derivado de esto, pues, ¿qué es una moción de relaciones internacionales? Pues es una moción que habla como de todo lo que ya vimos anteriormente. Creo que esto ya puede ser un poco repetitivo, creo que va a quedar mejor cuando comparemos los siguientes ejemplos. O sea, aunque la idea de este taller es que tengamos como 1 hora de taller, que probablemente va a ser un poquito menos para que hagamos la clasificación a las 8,
al final la lógica es como que ustedes puedan tener capacidad de hacer preguntas, ¿no? O sea, como media hora, 20 minutos de preguntas. Eso es válido y si quieren guardar sus preguntas al final está bien, pero también si van teniendo preguntas, van teniendo alguna especie de comentario, pues lo van dejando en el chat, van levantando la mano y vemos, ¿no? Entonces, aquí les pongo ejemplos de emociones que son evidentemente de relaciones internacionales, o sea, como está directo ahí. Esta casa cree que está en el interés de Rusia perseguir una política fuertemente expansionista en la región del Ártico. Tenemos a nuestro actor estatal que está haciendo y está hablando de relaciones transfronterizas, que es cómo se relaciona este actor estatal con los demás países que comparte, por ejemplo, el Ártico, y cómo se relaciona con el Ártico, que pues son cuestiones que va evidentemente más allá de su frontera. El siguiente, esta casa administraría conjuntamente los recursos naturales a través de las Naciones Unidas en lugar de que cada país los administre de manera autónoma. Esto también tiene que ver, aunque no nos están dando al actor particular, con una cuestión de relaciones que van más allá de nuestras fronteras. En este caso, por ejemplo, de nuestros recursos naturales. Esto también involucra a otro actor que no es necesariamente un actor estatal, que justamente es las Naciones Unidas, ¿no? Aquí como se complica un poco más dentro del debate, porque las Naciones Unidas al final del día está compuesta por más estados, no es que la organización exista en sí misma y autónomamente, como podría ser, no sé, la Unión Europea, pero pues no solo estamos hablando como del ejemplo de arriba de Rusia, ¿no? Entonces aquí también está muy claro que es una relación transfronteriza entre instituciones no gubernamentales, pero también entre gobiernos. Otra, esta casa cree que los países de la Asociación del Sudeste Asiático, por sus siglas en inglés, deberían intervenir en Myanmar. Entonces aquí tenemos como igual la relación transfronteriza de Myanmar con estos países, pero además la relación de estos países como individualmente con Myanmar y que implica que estos países formen parte de la institución, o sea, de los países del sudeste asiático y que necesita esta como organización en términos de legitimidad, etcétera. Este tipo de emociones me parece que son como bastante claras, que nos están hablando de relaciones internacionales. Lo curioso o lo complicado, por así decirlo, cuando tenemos como emociones, es que hay emociones como las que siguen, que no son necesariamente algo directo que te puede decir como, ok, aquí es como esta casa cree que Rusia debería invadir China, o sea, como no te están diciendo directamente que ahí están esos actores, pero son también emociones que pueden hablar de relaciones transfronterizas, ¿no? Por ejemplo, esta casa cree que los estados en vías de desarrollo deberían falsificar su historia para crear unidad nacional. Es una emoción que de primera mano no te invita a debatir sobre relaciones internacionales. Es decir, no está esta relación de la que les he venido hablando. Esto implica que podrías debatir esta moción perfectamente sin meter la lógica de cómo funcionan las relaciones entre dos actores. Sin embargo, por la lógica de cómo funciona un Estado en vías de desarrollo, es muy fácil que alguien caracterice que un Estado en vías de desarrollo está en vías de desarrollo por culpa de un país desarrollado, ¿no? Es muy fácil hablar de colonialismo, es muy fácil hablar de el sistema mundo capitalista, es muy fácil hablar como de relaciones comerciales asimétricas, o sea, se me ocurren muchas razones por las cuales la identidad nacional también tiene que ver como, por ejemplo, con otros países desarrollados o también con otros países en el sur global, otros países en vías de desarrollo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las divisiones arbitrales en África? Tu identidad nacional también depende, por ejemplo, si eres, no sé, Sudán del Sur, de tu relación con Sudán. O qué pasa si hay grupos que pertenecen o que están divididos en dos países, ¿no? Cuando dos etnias o dos grupos que pertenecen como a la misma cultura están en lugares como geográficamente similares, divididos políticamente por una frontera, tu identidad nacional también se relaciona con cómo lidias con ese grupo que está fuera de tu país. Entonces, una moción sobre desarrollo y sobre identidad nacional también puede tener implicaciones y también puede tener impactos que te ayuden en la esfera internacional. ¿Qué tanto tú deberías sacar estos impactos y qué tanto tú deberías desarrollar este argumento? Pues creo que ya va a depender de cómo tú leas tu sala y creas que sea necesario para ganar, pero es importante que tomen en consideración que estas mociones también existen. Esta casa incentivaría fuertemente la inversión extranjera en el sur global. Creo que es un ejemplo muy parecido al primero, en donde justamente lo que nos invita a debatir la moción es sobre el desarrollo del propio país. Es decir, probablemente tiene mucho sentido que los ejemplos de esta moción se vean como que yo diga, ¿qué pasa cuando Google llega a México? Como no hable de un tema regional en América Latina, ¿no? O sea, es poco probable que yo hable justamente de estas cosas que normalmente entendemos como las relaciones internacionales. Aún así, esta relación que existe entre las empresas internacionales, su legislación en el propio país,
los intereses de los gobiernos de los cuales son estas empresas, cómo se relaciona con el gobierno, en este caso, en este ejemplo mexicano, etcétera, son también cuestiones que podemos llevar a impactos y que podemos debatir como si fueran mociones de relaciones internacionales. Entonces creo que también es como bastante importante. Que ojo, y ya, o sea, como metemos de una vez la tercera, porque se parece mucho a las otras dos, como sobre priorizar una estrategia para el desarrollo o no. O sea, como esta casa cree que se deberían priorizar los empleos sobre priorizarse, no sé, el desarrollo verde o el desarrollo sostenible, o esta casa cree que los países latinoamericanos deberían enfocarse en el decrecimiento económico en lugar del crecimiento verde, etcétera. Son mociones que indirectamente y tangencialmente tocan la simetría de poder, por ejemplo, que tiene en comparativa a los países de América Latina con quien dicta como qué está pasando en el mundo en términos de justamente de la agenda verde o quién tiene capacidad para invertir en estos países. Es decir, como no sé, México probablemente esté un poquito más restringido para invertir en la agenda verde cuando, por ejemplo, está Joe Biden en el poder, porque pues es algo con lo que es muy congruente y México tiene incentivos para estar bien con su socio comercial, pero si te alejas más al sur, probablemente los países de América del Sur pueden huir un poco más a Estados Unidos porque no tienen tanta relación comercial y por lo tanto pueden recibir más inversión de China, por lo tanto no necesitan sacrificar o no es como tan relevante la lógica como el desarrollo verde porque no necesitan quedar bien con nadie más. Este tipo de cositas y ese tipo como de gemas escondidas que están en este tipo de emociones, si las encontramos son muy buenas. Pero ojo, estas mociones, y aquí es importante hacer como esta aclaración, este blindaje, por así decirlo, no tienen que ser debatidas exclusivamente desde la perspectiva de un debate de relaciones internacionales. Hay otras cuestiones que son como completamente internas, donde tenemos mayor desarrollo, en donde tenemos mayor crecimiento, en donde tenemos más legitimidad con nuestra población, en donde tenemos más cohesión social, que no necesariamente se relacionan con el vínculo de nuestro país, nuestro estado, lo que sea, con los demás países o con otra organización transfronteriza y por lo tanto el impacto también se puede quedar como solo ahí. En esa medida, pues sí es muy relevante que no solo se limiten a hacer de estas mociones una moción de relaciones internacionales. Igual si, por ejemplo, van teniendo alguna duda o dicen como no, esta moción pude haber hecho esto, qué hubieras hecho con esta moción, etcétera, pues igual ahí lo van pensando, lo van poniendo en el chat, me van diciendo. ¿Qué hace particular a un debate de relaciones internacionales en comparativa con otros debates? En primer lugar, es de los debates más cercanos a la realidad. Si yo les digo, esta casa, asumiendo que la inteligencia existiera, esta casa pondría a todo el mundo en una realidad artificial que les permite ver qué tan morales o amorales son y después publicaría los resultados, o asumiendo que fuera posible, esta casa no se tomaría una pastilla que lo volviera inmortal, o esta casa sabiéndole de la existencia de Dios, no lo compartiría con nadie. Son mociones muy interesantes, son mociones profundamente analíticas porque nos invitan a debatir sobre emociones, sobre sentimientos, sobre moralidad, sobre un buen de cosas que sí existen en el mundo real, pero la diferencia de las mociones de relaciones internacionales es que en el 98% de las ocasiones son mociones que no están en un escenario hipotético y que no dependen enteramente de tu capacidad argumentativa, de tu capacidad retórica, sino que sí están muy relacionadas con la realidad. O sea, por ejemplo, si estamos debatiendo, no sé, de Star Wars, de Harry Potter, de la existencia de Dios o no, de un escenario ficticio, lo que sea, puedes meterle tu cuchara y puedes decir como, no, es que en realidad en Star Wars existe como esta facción, o en realidad sobre la existencia de Dios es más importante priorizar no sé, mi libertad como persona o que la estabilidad como de las personas, porque yo soy quien tiene la pastilla, etcétera, no sé. O sea, como tú puedes hacer cosas muy arbitrarias. En las mociones de relaciones internacionales, desde mi perspectiva, no puedes hacer esto con la misma libertad porque son cuestiones con las que la gente generalmente está más familiarizada. No te vas a poder parar y decir como, no sé, México y Brasil tuvieron una excelente gestión de la pandemia y como tener una excelente gestión ya podemos retomar las clases presenciales, no sé, tomando en consideración la última ronda, porque es muy probable que la gente sepa que es mentira, que México y Brasil no tuvieron una gestión adecuada de la pandemia. Es muy poco probable que alguien se pare y diga como Estados Unidos y China, los mejores amigos del planeta, obviamente van a cooperar y siempre van a votar a favor uno del otro, porque creo que la gente asume que China y Estados Unidos son enemigos. En medida en que son debates más cercanos a la realidad,
tenemos que ser más cuidadosos con las cosas que decimos, porque sí, pues si hay como o sea, si algo es completamente inverosímil, pues el panel probablemente diga como que eso no es cierto. Como votante informado promedio que consume medios internacionales, puedo saber que Estados Unidos y China no cooperan, este argumento no pasa. Entonces, esto lo hace particular en comparativa con otras mociones y es importante tomarlo en consideración para que argumentemos correctamente. Siguiente, es muy importante que en todo momento estemos matizando nuestros argumentos, porque estas mociones son súper amplias. Por ejemplo, hay debates de muy bajo impacto, como lo que ya debatieron y ya recibieron la retroalimentación sobre si deberíamos reconocer al Estado de Palestina o no. ¿Qué tanto el reconocimiento de México a Palestina sea relevante para que se solucione el conflicto en Palestina? Es muy cuestionable. Es poco probable que el reconocimiento de México a Palestina cambie considerablemente cómo se está llevando a cabo el conflicto. ¿Esto implica que no podemos tener un debate? No. Hay muchas otras cuestiones de bajo impacto que están relacionadas con el reconocimiento que son relevantes. Congruencia con las doctrinas nacionales, qué pasa con el rol de México en las relaciones internacionales, qué pasa con las discusiones en los foros, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que se pueden tener a partir de que México lo reconozca, dado que México es un país no permanente del Consejo en este momento. Probablemente la discusión no lleve a nada, porque es muy fácil que alguien diga, igual Estados Unidos lo va a vetar, va, pero esta discusión de bajo impacto puede tener alguna especie de consecuencia. Pónganle esto a cualquier moción de reconocer, a cualquier moción, por ejemplo, de no permitir embajadores o embajadoras. En realidad, o sea, Estados Unidos expulsa tiro por viaje embajadores, China expulsa tiro por viaje personas embajadoras, y no es como que se haya desatado la Tercera Guerra Mundial. Eso implica que no podemos tener un debate sobre relaciones internacionales y las embajadas no, porque los bajos impactos también son relevantes y también importan. Por otro lado, las relaciones internacionales luego se desconectan y son mociones de que esta casa intervendría militarmente en tal lugar, o esta casa cree que está en el deber de los países desarrollados como garantizar el desarrollo, incluso aunque esto implique como uso de la violencia, cosas de ese estilo, ¿no? Y este debate, pues evidentemente sí es un debate de altísimo impacto, porque, o sea, literalmente estás llevando armas a este lugar, estás llevando balas, estás generando una sanción económica que implica que haya personas que literalmente no puedan comer, estás como aislando políticamente este país, o sea, como etcétera. El problema justo con estas emociones es que existen como este mundo como completamente separado, pero ambas son emociones que van como de lo mismo, que son estas relaciones de las cuales ya estábamos hablando. Es muy importante como identificarlo y reconocer que en ambos escenarios necesitas matices. Porque una emoción de bajo impacto, como les digo, pues probablemente no se va a traducir en la Tercera Guerra Mundial, pero pues entonces tendrías que tener cuidado con eso, pero tampoco se vale que digas como, pues expulsar a un embajador no sirve de nada. O sea, no creo. Probablemente si tengas alguna consecuencia, matiza cuál es la consecuencia. Por otro lado, es muy poco probable que por una, no sé, intervención de Estados Unidos militarmente en África, de la nada la competencia con China se vuelva a tal grado de que se desate como la Tercera Guerra Mundial. Sí, tú tienes más impactos, probablemente sí es cierto que no es verdad que nada más se va a como quedar en que China se va a enojar, pero tampoco puedes como tener estas afirmaciones como tan fuertes. En ese matiz es donde tenemos que encontrar la mayoría de los argumentos de relaciones internacionales, sobre todo también relacionándolo al primer punto, porque son cercanos a la realidad, porque la gente reconoce que en la realidad pues no existe blanco y negro, sino que todo está en una escala de grises bastante curiosa. Y el tercer punto de los impactos por todos lados no tiene que ver tanto con la lógica de que hay impactos arriba, impactos abajo, como alto y bajo impacto, sino que hay impactos de el gobierno, hay impactos de legitimidad, hay impactos de democracia, de las personas, de las minorías, de las mayorías, de dentro de dos grupos minoritarios, ¿cuál es más importante? O del grupo minoritario del país A versus el grupo minoritario del país B, o el crecimiento económico del país A versus el desarrollo sostenible del país B. O sea, como las relaciones internacionales, dado que hablan de pues la relación o sea, como transfronteriza del mundo, pues puede involucrar muchísimas cosas. Podemos hablar de empresas, podemos hablar de pequeñas y medianas, no solo de grandes corporaciones, podemos hablar de muchísimas cosas que vamos a ver como al final. Entonces, pues también son debates que tienen impactos por todos lados. Cuando yo les digo como, a ver, es un debate muy cercano a la realidad, es un debate que tiene que tener muchos matices y es un debate que tiene impactos por todos lados, pues no es para que se espanten y digan como que voy a perder cada moción de relaciones internacionales, sino para que partan de este conocimiento, para que entonces hagan discursos y hagan casos más estratégicos. Entonces, si yo sé que va a haber impactos por todos lados, pues ¿qué hago? Si yo sé que tengo que matizarlo, ¿cómo lo voy a matizar? Y si yo sé que es cercano a la realidad, ¿qué estoy haciendo para que mi realidad o la realidad que yo conozco sea relevante para el desarrollo de este debate? Entonces, pues hacemos lo siguiente.
son muy diversas, por como todo lo que ya vimos introduciendo, por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues tener de manera muy clara qué es lo que nos está inventando a debatir la moción. Ejemplo, esta casa cree que está en el interés de Rusia perseguir una política fuertemente expansionista en la región del Ártico. Aquí hay varias particularidades. Por ejemplo, esta casa cree que está en el interés de Rusia. Es decir, aquí ya hay dos palabras clave. Rusia, lo cual implica que yo tengo que saber cómo voy a caracterizar a Rusia y cómo funciona Rusia para que este debate tenga sentido, pero además interés de Rusia. ¿Por qué el interés es particularmente relevante? Porque cuando estamos hablando de Rusia, lo demás pasa a ser secundario. Si la moción fuera, esta casa cree que Rusia debería perseguir, no estamos hablando del gobierno de Rusia, estamos hablando como un ente tercero neutral que valorativamente considera que la intervención de Rusia traería más beneficios que perjuicios, o perjuicios que beneficios, dependiendo de qué lado defiendas. Pero eso pasa cuando tú crees que, pero cuando es interés de Rusia, entonces lo que diga Rusia y lo que haga Rusia tiene que ser en función de lo que va a beneficiar a Rusia y lo demás no me importa. A ver, no es como que los actores sean actores 100% egoístas siempre, tal vez uno que otro país sí. Entonces no significa que Rusia va a decir, que se derrita todo el Polo Norte, porque pues eso también chance no le conviene, ¿no? Pero pues sí probablemente no le interese tanto lo que esté pasando en Alaska, lo que esté pasando en Estados Unidos, ¿no? U otros, bueno, en Canadá, perdón, y otros países con los que comparte frontera en el Ártico, ¿no? Entonces, desde ahí esa diferenciación como en interés versus cree que debería, ya es algo como fundamental que tenemos que tomar en consideración y que cambia los impactos, o sea, de nuestro debate de relaciones internacionales. Ahora, el fuertemente y el expansionista también está ahí, porque una política expansionista puede existir sin que sea fuertemente. Esto es como dato random. Lo que hace China internamente, por ejemplo, es tener políticas expansionistas de su propia población, o sea, como la gente, la Han Chinese, y las mandan a vivir, por ejemplo, al Tíbet, ¿no? Entonces, para aumentar la cantidad de personas chinas que viven en ese lugar. O como, no sé, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, con Hong Kong, como haciendo que la gente como que culturalmente sea más occidental, etcétera. Ese tipo de intervención, como en cierta medida, sí que cumple con fines expansionistas, como los fines expansionistas están ahí, pero creo que es un expansionismo que no es fuerte, porque estás teniendo confianza en el largo plazo. Yo invierto en desarrollo, pongo casitas, pongo hoteles, pongo desarrollos de infraestructura, eventualmente yo domino la zona y no pasa nada. Pero cuando es fuertemente, no podemos asumir que eso va a pasar. Es decir, tenemos que defender que Rusia probablemente y activamente ponga bases militares, que en este momento empiece a hacer presión, que empiece a llevar a la mesa de negociación, porque es que la mayor parte del Ártico le pertenece, etcétera. Como todo ese tipo de cosas también son relevantes para entender cómo es que vamos a caracterizar a nuestro actor. Y la otra, como de esta moción particular, tiene que ver con el Ártico, ¿no? O sea, como Rusia tiene una zona de influencia en el este de Europa bastante como clara, Rusia colinda con como países de Asia Central, o sea, está como su parte como con China, tiene esta lógica como en su este, como que llega al mar, aunque normalmente está congelado, etcétera. O sea, como hay muchas cuestiones que comparten países que cambian la configuración. No es la misma relación que tiene Rusia con China, no es la misma relación que tiene Rusia con Ucrania, a la relación que tiene Rusia con Canadá. No es lo mismo el interés que tiene Rusia en preservar el Ártico, el interés que tiene Rusia, por ejemplo, en alcanzar un puerto de agua caliente en el sur, no sé, invadiendo países como Afganistán, etcétera. Entonces, es la región particular también termina por ser bastante relevante. Esto, o sea, como tal vez me explayé un poquito como en cada una de las particularidades de esta moción. Espero que esto les sirva porque si alguna vez debaten de Rusia o lo que sea, pues tengan como ejemplos. Pero es importante que este análisis que yo hice, ustedes lo hagan en cada moción de relaciones internacionales con cada una de las palabras. No va a ser lo mismo que sea la OTAN, que sea la ONU. No va a ser lo mismo que sea en Europa la OTAN a que lo haga la Unión Europea. No es lo mismo la Unión Europea que los países europeos. No es lo mismo que sea como, no sé, en los Balcanes a que sea en el Mediterráneo. O sea, aunque ambos son como los lugares no tan desarrollados de Europa, pues uno tiene cuestiones particulares que otro no tiene. Uno entró a la Unión Europea antes que otro. O sea, como saben, todo este tipo de matices les va a ser muy relevante para caracterizar a los actores. Y creo que es fundamental, más que ninguna otra emoción, tener una buena caracterización del actor. ¿Cómo logramos esta buena caracterización, este conocimiento del actor? Creo que, sin duda alguna, el conocimiento específico es primordial. Que ojo, lo importante del conocimiento específico no es que ustedes se sepan la fecha de independencia de Brunei.
O sea, ustedes no me tienen que decir que Mauricio tiene un Producto Interno Bruto de tal, o no me tienen que decir que el segundo inversionista de acero en Perú es China. O sea, como no es tan relevante. No espero, y ustedes no deberían esperar, saberse toda la historia y toda la cultura y ejemplos y nombres específicos porque tienen una memoria excelente. Lo que importa es que tengan un conocimiento general del país, o sea, como cuál es la identidad nacional del país en la generalidad, no solo de las personas, sino como del propio gobierno. O sea, como creo que es muy fácil entender que la identidad de Estados Unidos es como este país que se siente excepcional y que por lo tanto legitima su excepcionalidad internamente, como lo hace Donald Trump, como Make America Great Again, o como lo hizo Barack Obama, ¿no? Como voy a legitimar la excepcionalidad de los valores norteamericanos, como en otros países, promoviendo la democracia, incluso aunque esto implique invadir. Aunque yo no sepa cuál es el contexto de Obama, aunque yo no sepa la historia del Partido Demócrata y del Partido Republicano, aunque yo no sepa qué cantidad de dinero invierten en la milicia, si yo sé, porque veo películas, porque veo noticias, porque pongo atención en mis clases, no sé, pues puedo caracterizar esto y creo que es suficiente para que tengan como ese conocimiento que les va a ayudar a ganar debates. Ahora, evidentemente, si ustedes quieren llevar esto más lejos, pues me parece que es como suficientemente válido y háganlo. O sea, como, pues si quieren saber más, etcétera, pues entre más sepan, probablemente sea mejor porque les va a permitir como desencuadrar, ¿no? O sea, un ejemplo de un amigo en un torneo de debate era una moción sobre Siria, ¿no? Entonces, mi amigo era gobierno y la oposición estaba diciendo como, no, es que Bashar al-Assad pertenece a la rama más extremista de la religión musulmana y es como lo peor que ha pasado, etcétera. Y creo que es fácil intuir eso cuando no tenemos tanto conocimiento sobre lo que está ocurriendo, pero pues, por ejemplo, mi amigo en ese momento tenía conocimiento específico y sabía que, no sé, o sea, como Bashar al-Assad es dentista, ¿no? O que su esposa no es como tan religiosa, lo cual implica que si pues tú no estás como tan relacionado como con cuestiones políticas y religiosas desde que estás como en la juventud y que si además tú toleras que la persona con la que estás casado, casada, pues no profese como los mismos valores que tú, etcétera, probablemente entonces no seas esta persona tan extremista y eso te permita desencuadrar ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde te ayuda el conocimiento demasiado específico, pero pues no se tienen que preocupar por ser Wikipedia, o sea, como todo bien. Lo que sí, para la gente que está en esta sala o la gente que va a ver este debate a posteriori, que tiene mucho conocimiento específico, aquí sí es bien importante no asumir que la gente tiene el conocimiento específico que ustedes tienen. O sea, si la gente no estudia relaciones internacionales, e incluso la gente que estudia relaciones internacionales no sabe de lo que están hablando porque no se especializan en África, porque no se especializan en economía para el desarrollo, por X, Y o Z, no pueden asumir que esa persona les va a entender, sobre todo porque se supone que las personas juezas juzgan bajo criterios de votante informado promedio. Y dudo mucho que un votante informado promedio conozca todo el contexto geopolítico del sudeste de Asia. O sea, como tenemos que tener la capacidad de explicar con peras y manzanas. Si tenemos mucho conocimiento específico, es importante no asumirlo como dado. Y ojo, algo que también se van a enfrentar las personas que tienen mucho conocimiento específico es saber qué priorizar. Creo que eso ya es como más cuestión de estrategia de debate como formato y no de debate de relaciones internacionales, pero también, o sea, también entiendan que si ustedes saben todas las implicaciones sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales, etcétera, de una política, no van a poder sacar las 6 porque entonces solo tienen 7 minutos. Prioricen cuál es la más importante para ganar la sala. Si no hacen eso, como probablemente también van a haber comprometido su resultado. Si tenemos conocimiento específico, tenemos que hacernos estos 3 cuestionamientos clave. ¿Cuál es el incentivo de mi actor? ¿Cuáles son las limitaciones de nuestros actores para alcanzar este incentivo? ¿Y cómo se relaciona estas dos cosas con las limitaciones y los incentivos de otros actores? Creo que estas preguntas clave son como una construcción de razonamientos para nociones de relaciones internacionales. ¿Cuál es el incentivo de Rusia, por ejemplo? Rusia quiere poderío internacional, Rusia quiere tener posibilidad de tener comercio porque Rusia tiene pocos puertos. Ese es el interés de Rusia. ¿Cuál es la limitación de Rusia? Que Estados Unidos está como cada vez creciendo su presencia en el Ártico, que el Ártico está derretido, que no puede llegar al este de Asia porque al este de Europa porque la Unión Europea lo está como poniendo trabas, que del otro lado está China y además esos son los puertos que se congela, que al sur hay una masa territorial de la cual no va a poder escapar porque no va a poder pasar por Afganistán, no va a poder pasar por India. Esas son las limitaciones de Rusia. ¿Cómo se relaciona
la limitación de Rusia y su incentivo con las limitaciones y los incentivos de otros actores. Estados Unidos tiene el mismo incentivo que Rusia, poderío internacional, mayores rutas comerciales, pero Estados Unidos tiene una limitación que Rusia no tiene, y es que Rusia posee la mayor cantidad de territorio en el Ártico. Es muy fácil que Rusia diga, pues, o sea, a ver, yo soy de este tamaño, el Ártico es así, Rusia casi es como 3/4 del círculo, esto no es necesariamente cierto, ¿no? Como o sea, no me citen en esto, pero pues yo tengo más territorio, como esa es una limitación que tiene Estados Unidos. O una limitación que tiene Canadá es como su orientación en políticas como públicas, etcétera, como mayor neutralidad comparativa, no necesariamente un ente neutral, pero mínimo no es tan confrontacional como Estados Unidos. Y Europa, pues creo que podríamos caracterizarlo de manera similar a Canadá, ¿no? Estos incentivos de estos países, estas limitaciones, cómo se relacionan con los incentivos y las limitaciones de Rusia, y ahí es donde yo voy a poder entender en dónde está mi argumentación. ¿Cómo lidio, si yo que defiendo los intereses de Rusia, que este incentivo se puede alcanzar incluso con estas limitaciones, y cómo capitalizo las limitaciones de los otros países para que esto se lleve a cabo? Esto es evidentemente el ejemplo de Rusia, pero estas 3 preguntas aplican para todo. ¿Qué pasa si yo no tengo el conocimiento que yo les acabo de decir sobre Rusia? ¿Cuáles son las siguientes preguntas? Básicos de las relaciones internacionales. ¿Cuál es la forma de Estado de este país? ¿Es una federación? ¿Es un Estado unitario? ¿Es una federación en cuanto está dividido, etcétera? Tal vez es conocimiento demasiado específico, pero tal vez sí tengan una como lógica, ¿no? El nombre oficial de Rusia es la Federación Rusa. Entonces, es una federación. ¿Esto qué implica? Tal vez tiene implicaciones, tal vez no. ¿Cuál es la forma de gobierno? O sea, como es parlamentario, es algo presidencial, el parlamentarismo funciona a través de un parlamento como tal, o es una asamblea, es semipresidencial, es un país que tiene múltiples partidos, que solo es bipartidista, es un país único, es un país autoritario, es una teocracia, no es una teocracia, simplemente es un país como con una sola persona en el poder. Todo este tipo de cosas a ustedes les va a permitir desbloquear razonamientos. Si ustedes no conocen, por ejemplo, el contexto político de Rusia, pero porque han escuchado en las noticias desde que están no sé, en la cuna, que Vladimir Putin ha sido presidente de Rusia, porque pues es el presidente de Rusia que más conocemos, porque convivimos con Rusia siendo presidida por Vladimir Putin la gran cantidad de años de nuestra vida, podemos entender que así que digas cuánta alternancia política no hay. Eso me permite entender que Rusia no es un país necesariamente democrático. Eso me podría hacer entender que los intereses y la legitimidad de Rusia no llega a través de los valores democráticos, sino a través de otras cosas. Por lo tanto, yo podría decir que Rusia tiene el interés de garantizar mejor situación económica porque es a través de la economía que legitima a su país. Yo no sé qué está pasando en Rusia, yo sé que justamente porque no es una democracia. Ahorita voy con eso, decía. Como no es una democracia, yo podría como desbloquear este impacto, ¿no? ¿Qué partido está en el poder? ¿Cómo funciona tal vez un poco para cuestiones que tenemos más cercanas? O sea, dudo mucho, ni yo lo sé, cómo funciona el partido que en este momento está en Nigeria. O sea, como no sé, les mentiría. Pero si ustedes saben los básicos del Partido Demócrata, y es una relación, y es una moción sobre Estados Unidos, porque lo veo en las noticias, porque gracias a los comentarios de Donald Trump en México cada vez es algo que consumimos más, porque somos sus vecinos. Si ustedes, no sé, como desconocen la política exterior de México, pero pueden intuir por los comentarios de Andrés Manuel López Obrador cómo se va a orientar la política mexicana, pues entonces, o sea, como por ahí es donde ustedes pueden desbloquear como el argumento. Si no saben quién está en el partido, pero saben quién es la persona, es decir, no saben cómo se llama el partido de Jair Bolsonaro, no saben quién es Jair Bolsonaro, pero ven los tweets, pero ven las noticias, pero pueden entender que entonces, si esta moción dice como, esta casa cree que los países del BRICS, o sea, como este bloque de economías emergentes se vayan a hacer tal, pues cómo va a actuar Brasil en esa relación, cómo va a actuar Brasil con los otros países de América Latina. Ahí también podrían como desbloquear cosas. ¿Es un país desarrollado del que estamos hablando? ¿Es un país en vías de desarrollo? ¿Y en qué punto está de esto, no? O sea, como México es un país en vías de desarrollo, pero no está en la misma vías de desarrollo que un país, por ejemplo, de África subsahariana, ¿no? O que incluso algunos países del sur de Asia. Entre países desarrollados no tienen la misma calidad de vida los países, las personas que viven en Estados Unidos a las personas que viven en los países nórdicos. No es lo mismo, no sé, Singapur que Myanmar, por ejemplo, hablando del sudeste asiático. Eso hace relación con la siguiente pregunta, ¿en dónde está ubicado? Entonces, si yo sé como
que es un país desarrollado, por ejemplo, entonces podría decir probablemente tiene democracia, probablemente no tiene como tantos problemas de desigualdad, probable, ¿saben? Como ese tipo de cuestiones y a la inversa. Pero si es un país en vías de desarrollo, probablemente tenga instituciones un poquito más débiles, probablemente tal, 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 etcétera. En dónde está ubicado es relevante, creo, principalmente por quiénes son sus vecinos. Entiendo que también es difícil saber quién es vecino de Myanmar, o sea, como tal vez estoy pidiendo mucho, o sea, como sí, o sea, como está medio cañón, pero si saben, pues ahí ya tienen un argumento. Si saben, ahí ya tienen decir como, a ver, este vecino es súper de izquierda, este vecino es súper de derecha, ¿cómo se relaciona esto? O este vecino es súper aliado de China porque me tocó hacer un trabajo en mi clase de tratados comerciales. O soy arquitecta y vi en mi clase de arquitectura sustentable que en este país están súper metidos en las metas de desarrollo sostenible. ¿Saben? O sea, como de esas cositas que se pueden agarrar, pues chance puedan encontrar algún mecanismo a través de cómo saber cuáles son como los países relevantes y sus vecinos, y además como también les va a permitir entender ciertas cosas, ¿no? O sea, si ustedes ya de plano saben que es un país que está ubicado en el Medio Oriente, pues probablemente es una zona conflictiva. Si ustedes ya saben que es un país que está ubicado como en América Latina, tienen como razones para asumir que es un país que no necesariamente está desarrollado en muchas cosas, y eso como probablemente les permita a asumir ciertas cosas importantes. Y lo último es como, o sea, no sé absolutamente nada. O sea, neta, acabo, ese nombre es nuevo. O sea, para mí esa palabra es inventada. ¿Qué pasa con ese país? Creo que ahí es donde tienen que empezar. ¿Qué busca la gente racionalmente en la generalidad? O sea, ¿qué busca cualquier persona? Creo que es asumible, incluso para los países con tendencias más autoritarias, creer que se van a perpetuar a ellas mismas. O sea, es poco probable que la autoritaria más reacia, o sea, como la dictadura más reacia, perdón, diga, ah, no, voy a matar a toda mi población. O sea, como probablemente no sea un buen lugar para vivir, o sea, eso está más que claro, pero cierta cosa como tienen que tener de interés para perpetuarse en el poder, lo cual implica que no puedo tener como tan terrible a mi población, o mínimo no a toda, etcétera. Como tengo que tener alguna manera de hacer cosas, tengo que tener algún interés, aun cuando ese interés sea 100% egoísta con mi propia supervivencia de yo como persona, no yo como Estado. En la generalidad la gente busca sobrevivir, podríamos decir que la gente es naturalmente egoísta, creo que eso es otra discusión, o sea, si entran al taller de Pavel podremos ver si la gente naturalmente lo es o no. Si sí o si no, pues creo que la gente busca sobrevivir, incluso aunque sea a través de la cooperación, ¿no? Asumiendo que la gente no sea egoísta, la gente quiere sobrevivir. Podrían llevarse esta lógica de decisión racional de persona que quiere sobrevivir a la lógica de los países y entender en qué lado es más probable que este país sobreviva. Si es un país, vamos a inventarlo, ¿no? O sea, si es Grecialandia en África y dice como esta casa cree que Grecialandia debería priorizar la inversión china en lugar de los préstamos, la inversión y los préstamos chinos en lugar de la ayuda extranjera de Occidente, por ejemplo, que la ayuda es como sin ser sujeta a préstamo. ¿En qué lado es más probable que Grecia sobreviva? ¿En qué lado es más probable que yo como persona que tiene como incentivos y metas claras y quiero satisfacer un fin, tengo como más posibilidad de hacer eso? ¿Qué hace un país normalmente? Probablemente no sepamos de países que son lejanos, pero me gusta asumir que sabemos cómo funciona la política de nuestro país, y si no, pues para eso están este tipo de ejercicios como México Debate, para que os entendamos, pues, a ver, un país tiende a como redistribuir los recursos, un país tiende a dar servicios, un país tiende a tener ejército, tiende a atender como policía, tiende a no meterse en conflictos a menos que se beneficie de ellos, como, no sé, o sea, como que hacen los países normalmente. Creo que eso es algo que también como podría ayudarles, que va como muy relacionado con el primero. O sea, es muy poco que un país como de la nada decida hacer kamikaze y como sacrificarse. Entonces, ahí pueden sacar como cosas intuitivas. ¿Qué cosa naturalmente tiene sentido ser ponderada? Creo que esto tiene que ver más con debate como ejercicio, o sea, como debate británico parlamentario que la realidad. Pero pues justamente si no saben nada, pues no van a debatir con la realidad. Así que todo depende de su habilidad para debatir. Y ya en su calidad de habilidad como debatientes, creo que entonces lo que hay que hacer es como, si yo sé cómo ponderar el largo plazo, ¿de qué lado tengo el mejor largo plazo? Si yo sé cómo ponderar grupos vulnerables, ¿por qué el grupo vulnerable es lo más importante de este debate? Porque si yo sé que, por ejemplo, el medio ambiente es sumamente relevante, ¿por qué este país tiene que defender el medio ambiente, aunque en realidad el país tenga 18 como
fábricas de Nike en su territorio. ¿Me explico? Creo que esas cosas como que tienen sentido ser ponderadas porque racionalmente se ponderan, pues son cosas que también pueden meter al debate. Y esto también tiene relación con que pues las personas que son juezas, o sea, por ejemplo, si no sé, les juzga a alguien que tiene una maestría en estudios asiáticos y que además hizo su especialización en economía coreana, ¿no? Tiene un doctorado en las implicaciones de los monopolios coreanos en el desarrollo de la tecnología en el este de Asia, y ustedes se sacan y empiezan a decir como tiene sentido que prioricemos las pequeñas y medianas empresas, sin, si ese es conocimiento ultra específico, la persona como no es como que los pueda refutar porque va en contra de principios de debate, ¿no? Esto no es como una contradicción a lo que les dije originalmente, que es que estas emociones están cercanas a la realidad y por lo tanto no pueden decir mentiras abiertamente, pero sí con que sean como, o sea, tampoco esperen justamente como tener su posgrado en relaciones internacionales para poder debatir. Si no sabes nada, pues puedes hacer todas estas estrategias, probablemente caigas en una especie como de mentira o verdad a media, pero pues creo que no está como tan mal. Lo de qué cosas pasan en mi comunidad local, creo que es nada más como una ejemplificación de, o sea, qué hace México en la mayoría de los casos de las personas que están aquí y cómo es que México resuelve este tipo de cosas. Si, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, Colombia, Venezuela, tal vez por alguna razón podría ser analogable. ¿Por qué les pongo un ojito en esta diapositiva? Porque si bien es cierto que pueden acceder a cosas intuitivas a partir de conocimiento no específico, algo con lo que sí tenemos que ser súper cuidadosos es con no caer en generalizaciones falsas. O sea, si el único acceso que yo tengo a, por ejemplo, personas del Medio Oriente es la publicidad de películas gringas, donde siempre se me dice que son terroristas, y yo me paro a decir que como sé que este país está en el Medio Oriente, probablemente su gobierno sea un gobierno extremista, estoy cayendo en una generalización súper problemática sobre las personas que son musulmanas, sobre ese gobierno en particular, o sea, como estoy haciéndolo todo mal. Entonces, agarrar cosas intuitivas no implica hacer falsas generalizaciones, no implica hacer generalizaciones en lo absoluto, de hecho. O sea, como esto siempre. Si ustedes van a debatir y van a decir algo, si ese algo los hace sentir mal como personas, ustedes son personas antes que ser debatientes. No corran el argumento, pierdan la ronda. No debatimos para ganar, debatimos para aprender, debatimos para divertirnos, debatimos para ser amigues. Entonces, si de plano no saben y van a decir algo que creen que es problemático y van a meterse a decir una mentira sobre un grupo, no sé, como los Rohingyas, pues mejor no digan nada. Mejor pierdan, mejor hablen de por qué las sanciones están mal en la generalidad, aunque no sepan nada de los Rohingyas, ¿me explico? Pues por eso lo cito ahí. Se pueden agarrar improvisaciones, pueden meterse de las uñas, pueden ponerse a meditar y decir como yo me acuerdo que vi un TikTok que hablaba, va, se vale. Pero si no, pues tampoco pongan en riesgo la integridad de nadie, ni pues tampoco su como propia imagen como debatientes, etcétera, ¿no? Como ya, unas últimas cosillas como de cómo impactar o qué principios como son generales en las relaciones internacionales. Uno tiene que ver con la responsabilidad estatal, que creo que tiene como varias vertientes, ¿no? Responsabilidad en términos de es culpa del Estado, por así decirlo, como por ejemplo en uno de los ejemplos que les decía de la identidad colonial. Eh, ¿Es culpa de los estados, por ejemplo, del norte global que los estados del sur estén así? Sí o no, dependiendo de su análisis y sus mecanismos. Entonces, sí tienen responsabilidad. Por ese principio es que deberían hacerlo. Entonces puede ser responsabilidad como en términos de culpabilidad, ¿no? Como esta casa cree que los países occidentales deberían pagar reparaciones a los países por daños al medio ambiente. Efectivamente, aunque el país del sudeste de Asia haya decidido que sí viniera la fábrica de compañía X, pues creo que también es muy fácil responsabilizar, por ejemplo, a la compañía, ¿no? Lo cual vuelve el debate interesante, porque entonces, no responsabilizo al país, sino a la compañía. Alguien podrá decir, pero la compañía es del país y la compañía puede estar ahí gracias al país. O sea, como eso vuelve el debate muy rico, pero noten cómo la responsabilidad también tiene que ver con otros entes, que es justo lo que estamos diciendo al principio. Las relaciones internacionales no son enteramente de los estados. Y si ustedes pueden meter responsabilidades de empresas, pues creo que es algo que también sería como bastante válido. Ahora, la responsabilidad también tiene como esta otra cara de la moneda, que es responsabilidad con mis ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué pasa cuando, no sé, como esta casa cree que México debería convertirse en un tercer país seguro? O esta casa cree que México debería buscar activamente una figura de liderato en América Latina.
Probablemente esto traiga beneficios, dado que esta casa cree, si yo lo veo como un ente tercero neutral y yo diga como, no mames, pues es que claro, o sea, si México hace esto, pues la gente de otros países va a estar súper bien, o el liderato de México va a servir porque, no sé, tenemos una buena relación con Estados Unidos y eso nos va a permitir tener un lugar en la mesa como privilegiado, que va a hacer que la región crezca, o sea, como etcétera. Pero también está como la responsabilidad de México para sus nacionales. Y si México al hacer esto va a tener que sacrificar políticas de desarrollo internas o va a tener que sacrificar una política exterior que le permite mantenerse neutral, no sé, porque pues, buscar liderato probablemente implicaría empezarse a posicionar entre cosas que México no se posiciona. Y si eso implica que México sacrifique sus doctrinas, pues chance tampoco está tan bien. No es, o sea, esto no es un valorativo, no es mi opinión, ¿me explico? Solo es para que entiendan en cómo se ve la responsabilidad y cómo puede tener varios matices. Si ustedes están en un debate de relaciones internacionales, probablemente la responsabilidad les sirva. Creo que lo mismo aplica con responsabilidad institucional. Esto tiene que ver más como con, no sé, gobiernos, dependencias. Creo que aquí podrían meter también a las empresas, pero creo que aquí también como entra como la Organización de las Naciones Unidas. Algunas mociones de relaciones internacionales pueden ser hasta de la FIFA, la Unión Africana, la Unión Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Ustedes digan sobre qué organización van a debatir, qué busca esa institución, cómo lo logra esa institución, cuáles son las limitantes de esa institución. Considerando qué busca, cómo lo hace, cómo está limitada, de dónde saca dinero, cuál es su responsabilidad, qué ha hecho mal, qué ha hecho bien y a quién le rinde cuentas esa institución, probablemente les ayude. Que no, ojo, esto no depende de todos esos principios, pues no dependen de las consecuencias. O sea, como que el liderazgo de México sea efectivo a la larga es independiente de que México tenga responsabilidad con América Latina de ser una especie de líder. Que la ONU tenga mecanismos poco fiables porque hay mucha influencia por parte de potencias, no implica que no tenga responsabilidad porque se supone que es lo que intenta salvaguardar de proteger los derechos humanos y la paz. O sea, como los principios normalmente existen independientemente de las consecuencias. La congruencia es algo que se ve muy materializado, por ejemplo, en la lógica de la doctrina Estrada, ¿no? Y el debate que tuvieron sobre Palestina. ¿Por qué a México le interesaría ser congruente con nuestra doctrina de política exterior? ¿Con qué estoy siendo congruente? ¿Para qué alguien es congruente? ¿Me interesa ser congruente con mi gente o me interesa ser congruente con mi imagen internacional? ¿Me interesa ser congruente con un principio que yo valoro o me interesa ser congruente con, no sé, mis vecinos para que me ayuden a desarrollarme? Que eso a su vez puede ser como un principio de congruencia con mi propia gente, no sé. Como a veces la congruencia creo que es un mecanismo, o sea, es un argumento como también que impacta bastante en las relaciones internacionales. La legitimidad es como, a ver, o sea, generalmente tiene que ver con, eh, o sea, ok, vale, la situación está súper problemática, como país Y está muy mal en términos de derechos humanos, pero pues tú no puedes invertir porque probablemente, tú no puedes intervenir porque probablemente sea tu culpa, o intervenir violenta la soberanía de este país, o simplemente intervenir lo hace más violento porque pues hay más balas y más balas pues, normalmente se traducen más muertes, por lo tanto no es algo que sea legítimo, aunque las consecuencias pragmáticas traigan más beneficios. Ese tipo de argumentos creo que también son argumentos que les van a servir bastante si es que debaten sobre relaciones internacionales que pueden tomar en consideración y que evidentemente existen de ambos lados, ¿no? Y pues luego los derechos humanos creo que son una práctica bastante común, sobre todo en relaciones, o sea, como en mociones que hablan de relaciones de dos países, tanto como de empresas y países o de grupo de países versus grupo de países, sino como cuando intervenir, sancionar, justamente como apoyar. Creo que aquí es donde, creo que ahí es como donde se vuelve como más relevante como esta lógica de los derechos humanos. O sea, como última cuestión como de consejos como así muy puntuales sobre como las relaciones internacionales, como cómo ponderar cualitativo versus cuantitativo, ¿no? O sea, como el round robin hispanohablante del 2020, la final fue sobre si era lamentable o no el rol de Estados Unidos en las relaciones internacionales, algo así, y Alta de Gobierno hizo una ponderación que me pareció muy buena, que era como, es que la alternativa a Estados Unidos es China, y eso no solo tiene un impacto
cuantitativo para las personas que no es tan relevante, sino cualitativo, porque el rol de China en los otros países es un rol que no pregunta sobre derechos humanos, o es un rol al que les es irrelevante lo que está pasando en la política interna de Estados Unidos, aunque sea como falaz, pues mínimo te obliga a que tenga cierto estándar de derechos humanos. Ok, esto puede ser cuestionable, pero eso fue lo que dijo la persona debatiente. Y por lo tanto, por esta cuestión cualitativa de experiencia de vida, prefiero Estados Unidos que China. En términos, no sé, o sea, como la contraparte puede ser como, es que incluso aunque esto sea verdadero y este grupo de especial protección tenga como tal, no permitir la sanción implica, más bien como, aunque este grupo de especial protección sea como súper relevante y es cierto que este grupo cualitativamente está sufriendo más que nadie, la sanción cuantitativamente afecta a toda la población del territorio. Y esas afectaciones de la población, dado que son 10 millones, gana más que este grupo que son 2 millones, ¿no? Es simplista, ¿no? No es tan fácil decir, somos más, pues ya ganamos, ¿no? O sea, como si lo cualitativo pues ganó por la caracterización, pues se vale. Entonces, como ese tipo de consecuencias son cosas que tienen que tener en consideración, que ojo, no siempre significa que si gobierno va a decir, consecuencia cualitativa, oposición tiene que decir, yo hablo de cuantitativo, ¿no? Sino que pueden ustedes ponderar lo cualitativo y sacar como cualitativamente por qué las consecuencias de su lado son peores o mejores, y de la misma manera como lo que ustedes están haciendo afecta a una mayor cantidad de personas que lo que dice el gobierno que está haciendo, ¿no? Como también se vale. Lo que venía introduciendo al principio es un poquito esta lógica de qué pasa con el tiempo, ¿no? O sea, como, vale, tú estás diciendo que es muy bueno que la Asociación del País de Sudeste Asiático en el corto plazo intervenga en Myanmar porque la situación está horrible. El problema es que eso va en contra de los principios de la organización. Y si va en contra de los principios de la organización, el largo plazo de la organización está mucho peor. Y si en el largo plazo esta organización como que no puede tener mecanismos porque ya se violentó un mecanismo, pues entonces probablemente le vaya mucho peor a la organización. Lo mismo con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, como en el corto plazo, vale, vamos a tener mucho dinero y la gente va a tener trabajo, pero en el largo plazo, pues nuestros ríos van a estar como llenos de contaminación o ya no vamos a tener recursos naturales. O al revés, como, pues sí, en el largo plazo mis playas van a seguir limpias, pero mientras en el corto plazo, pues la gente se me está muriendo de hambre, ¿no? O sea, como el tiempo también es algo que generalmente es muy importante en las relaciones internacionales. A veces muchas son inmediatas, a veces muchas son de crisis y no puedes meter tanto a largo plazo, pero pues sí puedes meter otras cosas, como los grupos de especial protección, ¿no? O sea, como, ok, la soberanía es importante y la soberanía es un principio que se valora en las relaciones internacionales, pero ¿qué pasa si hay un grupo que está siendo violentado dentro de un Estado porque no es reconocido? Y si el Estado, que es el ente que debería defenderlo, no lo está defendiendo, pues, o sea, como que qué está ocurriendo, ¿no? Cosas de ese estilo, pues también son ponderaciones como bastante claras que pueden hacer una moción de RI. Y otra que me parece que es muy común en mociones sobre el medio ambiente es como la irreversibilidad de la medida. ¿Qué pasa si invadimos? Pues desinvadir es difícil y desinvadir pues tiene, o sea, es imposible, ¿no? Bueno, puedes retirar tus tropas, vaya, pero las consecuencias de que invadieras, aunque retires tus tropas, las bombas, las intervenciones, con el miedo, pues ya se quedó ahí, ¿no? Si no cambias en cuestiones climáticas, pues eso no puedes de la nada chasquear y tener como todos los árboles, o sea, como es algo que es difícil. Y este tipo de impactos, este tipo de caracterizaciones en una moción de relaciones internacionales les puede ayudar, ¿no? Como, vale, es que esto es muy grave, pero si al hacerlo estamos tomando una medida que es irreversible, esa irreversibilidad de la medida puede ser más nociva por esta cuestión y por eso no queremos hacerla. Creo que son como las consecuencias principales en las que jugamos cuando tenemos una moción de RI, ¿no? No sé si se está escuchando. Alguien que no sea Gabriela me puede confirmar. Ok. Vale. Entonces sí se escucha. Y ya, la última cuestión, como las últimas consideraciones, sean comparativas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en las mociones de relaciones internacionales queremos lo mismo. O sea, a menos que sea como dos actores que se enfrentan, o sea, como están bien pendejitos. O sea, súper pendejitos. no sé quién sea. Pero alguien tiene su mic prendido. Vale López.
Tienes tu mic prendido. ¿Por qué? Gracias. Entonces, sí, pues justamente es esto, ¿no? Como a menos que sea como explícitamente China versus Estados Unidos o como que ustedes son Rusia, no te preocupes, ¿vale? Eh, pues probablemente ambos países quieran desarrollo, probablemente ambos países quieran democracia, probablemente gobierno A versus gobierno B del mismo país quiera que la gente del país esté bien. Entonces, la última pieza, si ya hicieron todo lo que vimos en este taller bien, la última pieza de argumentación es todo el tiempo compárame cuál es lo exclusivo de tu caso y por qué no puede ocurrir del otro. ¿Cuál es el cambio marginal que existe en tu lado de la casa que del otro lado no existe? Si tanto intervenir como sancionar me va a traer como tirar al dictador, ¿por qué es que sancionar trae beneficios específicos que intervenir no puede? Podría ser, por ejemplo, de ambos lados se quita, ¿no? Eso implica que tú no puedes pararte y decir, de mi lado lo quito, porque de ambos lados va a pasar. Mejor di, si de ambos lados lo quito, prefiero sancionar, porque sancionar no no trae como pérdida de vidas. Del otro lado podrías decir, prefiero intervenir, porque intervenir es más costoso en términos de vidas, pero es menos costoso en términos de tiempo. Eso implica que el dictador pasa menos tiempo violentando a la gente, por lo tanto, ganamos, ¿no? No sé, como esas cosas de ese estilo. Noten que ahí sí se está debatiendo sobre cuál es la particularidad de cada medida y no sobre si el dictador se va a ir o no. Eso pasa casi siempre con las mociones, como por ejemplo de democracia, ¿no? Esta casa cree que deberíamos hacer tal cosa para alcanzar la democracia. Pues es que probablemente lo alcances si te ayuda Estados Unidos o si te ayuda una ONG, o probablemente la alcances si es de manera orgánica dentro de, o los países latinoamericanos te ayudan, ¿no? Como se debatió en la menor. Si en ambos lados va a ocurrir, ¿qué es lo que hace que de tu lado ocurra mejor? ¿Qué es lo que hace que de tu lado ocurra más rápido? ¿Qué es lo que hace que de tu lado ocurra cierta cosa, etcétera? ¿Me explico? Entonces, pues ya, si son como muy comparativos con su argumentación, si ustedes sí están diciendo en A pasa acá, o sea, como en gobierno pasa A, en oposición pasa B, B es mejor que A por esta razón, ahí es donde probablemente hagan una moción de relaciones internacionales perfecta. Ahora sí, última recomendación, consuman noticias, no solo consumir como en este término capitalista horrible de llénense de noticias, atibórrense y vivan estresados para siempre porque el mundo se está acabando y es un lugar súper horrible, sino lean más noticias de las que normalmente leerían. Si están estudiando, no sé, una ingeniería, si están estudiando matemáticas, si están estudiando arquitectura, como creo que en su carrera tal vez no les pidan tanto que lean noticias como si están estudiando una ciencia social. Si ustedes son como ciudadanos comprometidos con la democracia y con su país, pues probablemente lo hagan. Si no les gusta como por esta razón, también me parece suficientemente válido, pero para debate estar consumiendo noticias es bueno. ¿Qué les recomiendo particularmente de consumir noticias? No se obliguen a hacer cosas que no les gustan. Yo odio leer así, o sea, yo no, pues, pero un ejemplo. Yo odio leer así, o no soporto leer, vean videos, vean TikToks, vean historias de Instagram, escuchen el radio, o sea, como escuchen un podcast, o sea, como hay maneras de que ustedes estén al pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo que son generalmente adaptables a sus gustos. Y la otra recomendación particular sobre o sea, como sobre el consumo de noticias tiene que ver con contrasten fuentes. O sea, si siempre leen el periódico rojo, pues, a veces lean el periódico como más acá de derecha y así para que entiendan ambas posturas, porque pues si solo entienden una, van a estar sesgades y si les toca defender la otra postura, pues no van a entender cómo funciona. Entonces, contrasten las ideas cuando consuman noticias. Creen un documento de caso. Documento de caso aquí está haciendo la traducción de case file para la gente más familiarizada con debate. ¿A qué me refiero con un documento de caso? Si ustedes leyeron porque dijeron como me voy a comprometer con debate porque quiero que tenga debates más competitivos, quiero como tener mejores resultados, quiero que el debate sea más bonito y ya investigaron, no confíen tanto en su memoria porque tienen razones para quererse aprender la última canción de Olivia Rodrigo o como aprenderse cualquier canción antes que aprenderse el país, o como no sé, el partido político regente en el África subsahariana, o sea, es válido.
no confíen tanto en su memoria, mejor creen un documento y creen un docs, imprímanlo porque no se va a estar checando en internet, para que si ustedes ya saben que tienen un almanaque sobre América Latina, o ya saben que tienen un almanaque sobre la ONU, o ya saben que tienen tal cosa, creo que ese documento les va a ayudar un buen para que no les pase lo que dijo Grecia, que es qué pasa cuando yo no sé absolutamente nada del país. Si ustedes ya tienen este documento al cual recurrir, probablemente ya no estén en blanco y ya pueden tener acceso a esas preguntas que ya vimos que nos van a ayudar. Tercero, no entren en pánico. Si no sabemos nada, pues ya, o sea, como improvisen, disfruten, ríanse, que los nervios les ayuden. A mí me gusta cómo se sienten los nervios, no sé si a ustedes, pero como que el cosquillo se siente chido. Ah, y usen el debate para aprender, que creo que es lo último. Si ya nos sacamos un cuarto, pues ya nos sacamos un cuarto. Reitero lo que dije antes, no debatimos para ganar, debatimos para aprender y debatimos para divertirnos. Si no ganaste la ronda, pero ya aprendiste qué era Myanmar, si ya aprendiste qué estaba pasando con las personas Rohingya, si ya aprendiste cuál es el contexto geopolítico actual de Rusia, pues ya ganaste el debate en cierta medida, porque tú entraste sin saber cosas y ahora las sabes. Entonces, estos debates pues, nos ayudan muchísimo para aprender. Y todo esto de consumir noticias, crear un caso y aprender, creo que más que lo orienten a el siguiente debate de RI lo voy a ganar, es el siguiente debate de RI lo voy a hacer un debate bonito. Lo voy a hacer un debate que le exija a los otros equipos cuestionarse más, que le exija a los otros equipos tener análisis más profundos, que haga que el juece tenga más complicación para juzgar porque es un debate excelente. Cuando debatimos para que los debates sean mejores, pues entonces estamos creciendo más, estamos haciendo que nuestro circuito crezca. Entonces, cuando debatimos mejor sobre relaciones internacionales, no lo hacemos para ganar los debates, sino para, pues, ganar en la vida. Eso es todo. Se abre el espacio de dudas. Pues la verdad, por mi parte no es duda, nada más quería darte las gracias por el taller, la verdad es que estuvo muy, muy padre, yo estudio RI y pues a pesar de que ya llevo un ratito en la carrera, este curso me ayudó como a reforzar muchas cosas que pues justo son básicas, ¿no? Entonces muy, muy padre, muchas gracias. Gracias a ti por tu atención, Fer, y por tu retroalimentación. Igual, coach, muchas gracias por el buen taller que acabamos de recibir. La verdad es que en mi caso nosotros somos un equipo apenas iniciándonos en el circuito de debates y creo que este tipo de talleres, pues la verdad nos benefician mucho para entender un poco más todos los tipos de emociones que se presentan, ¿no? Súper, la neta está súper chido que tengamos como nuevos equipos, me da un buen de gusto y pues creo que, pues, o sea, espero que justamente esto implique que nos vamos a seguir viendo en otros torneos, en algún otro México Debate o Nacional. Lo bueno de la virtualidad es que nos está acercando cuando de otro modo no podríamos estar cerca, entonces, pues sí, cuando nos veamos después o así, pues espero que ahora este conocimiento esté ahí y pues sigan participando, ¿no? La gente que es novata, que por lo que veo de la lista de participantes, la mayoría de las personas aquí lo son, pues si necesitan ayuda con lo que sea, me pueden mandar un mensaje con su equipo de adjudicación y si necesitan ayuda para entrenar con su sociedad, para ver cuándo hay más torneos, lo que sea, pues está la MD y si no está la MD, pues estamos nosotros ahí para lo que se ocupe. Natalia. Yo tengo una duda y justamente tiene relación con la moción que debatimos hoy, que tiene que ver con el reconocimiento de Palestina. Yo tengo muy poco conocimiento sobre relaciones internacionales, entonces una de las cámaras nos hacía un POI y nos mencionaba que México tenía un papel importante dentro de determinado organismo de la ONU, o sea, como su participación era importante en determinado organismo de la ONU. Y tengo una en ese respecto. La cámara de abajo, como lo refutó al decirle que en realidad su papel dentro de este organismo de la ONU no era tan relevante porque no tenía como un poder de decisión o de influencia. Mi pregunta es, cuando no tenemos conocimiento justamente de relaciones internacionales, damos por hecho lo que nos puedan decir los otros equipos, porque justo lo que decías, ¿no? O sea, al final estamos debatiendo cuestiones de la realidad, o sea, y si no tengo conocimiento sobre esa realidad, lo asumo, o sea, doy por hecho la afirmación que me pueda dar la otra cámara e intento refutar
con base en eso, asumiendo que es verdadero, o qué nos recomendarías hacer en ese caso? O sea, la primera parte de recomendación tiene que ver con, o sea, como con lectura previa, o sea, como con esto de leer noticias y cosas así, como que vas a mitigar en el largo plazo que eso te pase, porque probablemente ya se pase. La segunda parte, que es como justamente de todo lo que se trató como de talleres, como si ya no tengo eso, o sea, si ya no tuve el conocimiento específico, ¿qué hago? Creo que yo voy a responder al punto de información. Si yo no sabía, entiendo por qué da miedo, porque dices como, qué chance la persona sí sabe, ¿no? O sea, qué tal que la persona sí estudió, pues ya me ganó. Creo que puedes decir como, tal vez hubieras cuestionado la relevancia de eso. O sea, como si tú estabas hablando de otra cosa como de México, hubieras dicho como es que incluso aunque México tuviera un rol tan fuerte, yo estoy hablando de esta cosa que es independiente del rol de México, ¿no? Es estás ponderando tu argumento. Entonces, aunque eso sea cierto, tu argumento no depende de que México tenga un rol fuerte o no, sino que tu argumento se centra en la congruencia con las doctrinas o en mejor protegemos los derechos humanos, ¿sabes? Entonces, o sea, como creo que ponderar y decir como incluso si lo mío sigue ganando, hubiera sido lo más efectivo. Y dar razones para también creer que no, ¿no? Si a ti se te ocurre en el momento y tú dices como, me late que México no forma parte de acá, dirías como, yo no creo que México sea tan importante por esto, esto y esto, pero aún sí, esto. Creo que esa es la respuesta más completa que pudiste haber dado. Vale, gracias. Coach, yo tengo una pregunta. Bueno, más que nada es con las diapositivas. ¿Será que nos puede proporcionar estas diapositivas? Sí, 100%. No se las voy a proporcionar yo, pero por parte del comité organizador de este torneo nos pidieron que les mandáramos el PDF. No sé cómo las van a socializar, sé que lo van a hacer. Entonces, o se las van a mandar por WhatsApp, o cuando suban este video a YouTube van a poner como un link de Drive a la presentación en el video de YouTube o algo así. O sea, de que se va a compartir porque sé que me lo pidieron. No sé cómo ni cuánto, pero sí, esto va a ser público, por así decirlo. Y según yo, en esta misma línea, el taller se transmitió o se va a transmitir o alguien tuvo que haber estado grabando porque vi que publicaron los de la mañana. Entonces, lo van a subir a YouTube. Entonces, no solo van a estar las diapositivas, sino que van a estar como la explicación también. Por si quieren volver a acceder, va a estar en el canal de la AMD. Ok. Muchas gracias, coach. Se transmitió por FB. Ok, también lo van a subir, ¿no, Grecia? Vicky subió en el de Luisa. Ok. ¿Alguien tiene más dudas? Si no, pueden aprovechar este espacio para ir a cenar, ir al baño, no sé, antes del anuncio de quién pasa a las rondas eliminatorias. Pues creo que no hay dudas. Pues muchas gracias por su atención. Supongo que es todo. Voy a dejar de compartir. Gracias, coach. Nos vemos. A ustedes nos vemos después. Muchas gracias. 32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.